Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @InformeEnigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. ¿Dónde estáis? Estamos escondidas. ¡Te pillé! No quiero. ¿No te apetece un besito? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Policía Presidencial Especial. Control de pasaportes. ¡Atrás! ¡He dicho que atrás! ¡Somos dos soldados de Alá! El GIA no lo ha reivindicado aún, pero lleva su firma. La pregunta es, ¿cuál es su objetivo? Avisa al JJ. Un avión con destino París está retenido ahora mismo en el aeropuerto de Argelia, secuestrado por un grupo de hombres armados. No quiero dudas ni preguntas en vuestras cabezas cuando entréis en ese avión. ¡Levántate, vamos! Ellos son guerreros, y cuando hacen algo nunca negocian. No quiero que vayas. Vamos a buscarlos para traerlos aquí. Es nuestro trabajo. Este secuestro no se parece a ninguno que hayamos visto antes. Creo que tratarán de estrellar el avión en París. Esta operación no va a salir bien. Habrá bajas. Si un colega es herido, si cae ante vosotros, continuad. Para que entendamos, queridos amigos, queridos seguidores, queridos oyentes, lo que vamos a hablar a continuación con Iván Castro Palacios, permitidme que os relate una breve historia. Hace unos meses, Atlas Oscura contaba el misterioso periplo de un estadounidense que fue a visitar a su hija al Cairo, cuando ésta pasaba un breve tiempo en la ciudad de Egipto estudiando árabe. El hombre tenía que acudir por trabajo a Israel unas semanas después, así que pidió a los que organizaban el viaje un billete directo para ir del Cairo a Tel Aviv. Sin embargo, no iba a ser un viaje normal y corriente para este hombre de negocios acostumbrado a moverse por todo el mundo. Cuando llegó al aeropuerto se encontró con un vuelo que no estaba programado en las pantallas y, sin embargo, le dijeron que todo estaba en orden, que todo estaba correcto. Preguntando encontró una puerta de embarque escondida en una parte remota del hangar, una donde no había señal que dijera el destino. Le dijeron que pasara, que todo estaba bien. El hombre embarcó en un autobús que lo llevó junto a los demás pasajeros a una esquina lejana de la pista. Allí, finalmente, esperaba un pequeño avión blanco sin marcas ni logotipo. Aquí empezó su aventura. ¿Qué demonios estaba pasando? Iván Castro Palacios, bienvenido una vez más a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Pues, como siempre, encantadísimo de estar aquí al otro lado contigo. Hemos tratado muchísimos misterios aéreos en Informe Enigma, pero creo que como el de hoy, pocos o ninguno. Aerolíneas fantasma. No se anuncian y no hay forma de comprar un billete. Sin embargo, vuelan por todo el mundo. Bueno,
la verdad es que hay un montón de aviones a lo largo del día que surcan los cielos, más o menos, pues yo creo que 95-98% de las veces sabemos a dónde van, a dónde vienen. Siempre hay vuelos militares que son un poco desconocidos, pero es cierto que hay una parte de la aviación que es un poco desconocida de cara a la galería y a la opinión pública, y se trata un poco de esas aerolíneas que son algo más desconocidas, posiblemente se podrían catalogar de secretas incluso, y sin embargo pues operan en el día a día entre nosotros en aeropuertos civiles normales y corrientes, como aerolíneas civiles normales y corrientes. Sin embargo tienen una serie de peculiaridades, ¿no? Para ir al grano directamente, te he recopilado pues varias para el programa de hoy, que desde luego son súper enigmáticas, ¿no? La forma en la que no se publicitan, precisamente, la forma en la que es casi imposible viajar con ellos, la forma en la que operan, que es súper discreta y a veces hasta secreta, y ahora comentando un poco cada una lo entenderemos. Si te parece bien, podemos ir primero a Oriente Medio, donde existe una aerolínea que se llama Air Sinai, es catalogada como la aerolínea fantasma de Oriente Medio, y es una aerolínea, una compañía aérea que nació en el año 1982, nació pues tras esa guerra entre Israel y Egipto, esos acuerdos de paz que se dieron en 1979, y ambos países llegaron a un acuerdo pues para establecer una conexión aérea entre capitales, ¿no? Y así nació Air Sinai como compañía aérea. De hecho, antes esa ruta entre Israel y Egipto la hacía una aerolínea que se llamaba Nefertiti Airlines, y Air Sinai pues pasó a conectar diariamente el aeropuerto internacional de Ben Gurión de Tel Aviv en Israel con la terminal del aeropuerto internacional del Cairo en Egipto, ¿no? La verdad que esta aerolínea nació pues en un ambiente un poco tenso, bastante tumultuoso. De hecho, bueno, en el momento en el que nace, pues había un recelo muy grande del mundo árabe a ese acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Se intentó boicotear a Egipto, y tras ese boicot, Egipto pasó un poco a esconder a Air Sinai como aerolínea, ¿no? En ese momento empezó a cobrar pues un halo de misterio la compañía, que en un primer momento no había nacido con esa característica, ¿no? Air Sinai en sí es propiedad de Egyptair, de la aerolínea de Estado, la aerolínea de bandera de Egipto hoy en día. Egyptair es una de las aerolíneas más importantes de Oriente Medio, y es propiedad incluso del gobierno egipcio, ¿no? Entonces, pues había que evitar todo roce posible con los vecinos árabes, y Egyptair lo que decide es disimular un poco esa operatividad de Air Sinai, y al fin y al cabo la toma como si fuera Air Sinai una tercera compañía a la que Egyptair lo que hace es que le alquila aviones y tripulantes. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque Egyptair, cuando saca esos vuelos de Air Sinai, por ejemplo, los pasajeros al final se sorprenden cuando suben los aviones de Air Sinai, porque todo es logos de Egyptair, todos son publicidad de Egyptair, desde la vajilla que va a bordo, la librea, la decoración, todo va presidido por algo que tiene que ver con Egyptair, ¿no? Esta compañía está operando actualmente Embraer 170, que ha usado hasta los últimos años. Luego ha comprado también algún avión un poco más moderno, pero la característica principal del Sinai es que jamás ha hecho publicidad de su empresa en ningún medio de comunicación, y es hasta tal punto desconocida que, en primer lugar, solamente unas cuantas agencias de viaje conocían el teléfono para poder reservar un asiento en esa compañía, ¿no? Nunca tuvo una página web propia, nunca hubo un local público para ir a reservar un billete. Hasta los primeros años del siglo XXI había que enviar un email y luego había que pagar en efectivo,
a través solo de esas agencias seleccionadas de viajes y solo se podía pagar en libras egipcias, ¿no? No había ninguna otra manera de hacer pago, ni con tarjeta, ni por transferencia, ni nada. Air Sinai lo que hizo fue hacer una ruta desde Israel a Egipto, pero en periodos vacacionales también abrió nuevas rutas. Por ejemplo, una de las más famosas era Sharm el Sheikh en el Mar Rojo, que es un destino turístico egipcio por excelencia, un resort de verano muy conocido, y al final lo que hacía pues era unir Israel y Egipto también pues con dos puntos súper importantes a nivel turístico, ¿no? Que era Tel Aviv y Sharm el Sheikh también. Pero cuando había pues alguna tensión en la zona, cuando había algún desequilibrio político, etcétera, Air Sinai enseguida dejaba de operar la ruta que estuviera operando y principalmente cortó esas comunicaciones en dos momentos: en la intifada de Palestina en el año 2002 y en las revueltas de la primavera árabe en el año 2012, ¿no? Y es muy curioso porque para coger un avión de Air Sinai en el aeropuerto hay que hacer pues cuanto menos malabarismos, ¿no? No es un embarque normal al estilo cotidiano. Por ejemplo, no solemos encontrar muy publicitados los vuelos en los paneles de anuncios de salidas o de llegadas de vuelos. IATA le ha establecido un código que es el 4D. Simplemente los vuelos que salen como 4D son los vuelos de Air Sinai, pero no sale Air Sinai como nombre propio, digamos, y tampoco salen mostradores, por ejemplo, los que ir a facturar pues tu equipaje, hacer tu check-in, prevuelo, etcétera. ¿Cuál es la forma? Tú te tienes que poner en una cola de uno de los mostradores de EgyptAir, algún vuelo que vaya a Europa, tipo destino Roma, París, etcétera. Cuando tú llegas a hablar con el trabajador de turno y te toca tu turno, le das pues tu reserva en Air Sinai y ese hombre o esa mujer, ese trabajador, ya sabrá lo que hacer y a dónde mandarte. Es curioso también que en los aeropuertos, sobre todo en Israel y en Egipto, existe una puerta única que es de embarque, está definida como 4D 54 y ahí se va formando una fila con la gente que llega y es la gente que supuestamente va a embarcar en el avión de Air Sinai. De hecho, en el mostrador de facturación se dice incluso que no te pares en el duty free, que no te pares en las tiendas, que vayas directo exclusivamente a la puerta y que ni siquiera le preguntes a nadie del aeropuerto cómo llegar a esa puerta de Air Sinai, porque de hecho tienden a darte indicaciones falsas. Fíjate el secretismo que existe alrededor de esta aerolínea, principalmente, sobre todo en el aeropuerto del Cairo, que es donde pasan estas cosas, ¿no? De hecho, hay pasajeros que se les ha ocurrido preguntarle a algún policía porque se han despistado, etcétera, y le han dado indicaciones falsas directamente, han acabado en otras puertas y no le indican dónde están los aviones de Air Sinai. En septiembre del año pasado tuvimos también algunas novedades de la compañía. Por ejemplo, esos Embraer 170 fueron reemplazados por Airbus 220, que es el avión de Airbus más moderno que existe ahora mismo, uno pequeño, 135 plazas aproximadamente. Y también de repente apareció una web que se llama Fly Air Sinai, ofrece vuelos de Tel Aviv a El Cairo, más o menos el precio es súper caro, unos 660 euros de media. Date cuenta que es un trayecto muy corto de 50 minutos de vuelo aproximadamente. Es como si hiciéramos un Coruña-Madrid por 660 euros, lo cual sería carísimo, ¿no? Y de repente ha empezado desde el año pasado a aceptar pagos con tarjeta de crédito también. Si curioseamos un poco más, esa página web no está alojada en ningún servidor de Egipto, en ninguno de Israel, está registrada curiosamente en el Reino Unido y está dada de alta como una agencia de viajes propia e independiente. No tiene perfiles en las redes sociales, no tiene ni una sola foto de ningún avión en la página web, ni de su flota de aviones ni nada,
Y fue tal el oscurantismo que rodeaba esta aerolínea que la prensa comenzó a interesarse pues por esta web, por esta agencia de viajes, etcétera, y al final se puso en contacto con ellos. Diversos medios de prensa intentaron entrevistarlos y en ningún momento llegaron a afirmar que fueran pues un tour operador asociado a Air Sinai, que la web fuera de Air Sinai. Era totalmente independiente y no tenía ningún tipo de relación oficial con Air Sinai. Air Sinai al final ha sufrido las causas también y la crisis del COVID-19, de la pandemia. Se sabe que dejó de volar durante X meses. Creemos que todavía no están volando, y como muchas aerolíneas que se han quedado en tierra, desgraciadamente. Y bueno, pues esperemos que en el futuro sepamos si ha vuelto a levantar el vuelo, si no, pero yo creo que va a seguir con ese oscurantismo, ¿no? Es una aerolínea de la que su propietaria es Egyptair, pues debería de ser conocida o archiconocida mundialmente y no lo es. Y es una de las aerolíneas, pues hoy en día, más ultra secretas que surcan nuestros cielos, ¿no? Cuando buscamos información de esta aerolínea fantasma, de esta Air Sinai, es curioso que sale una breve descripción y pone flota un avión, es decir, según ellos solamente tienen un avión. En su día llegó a tener Fokker 50, luego tuvo Embraer 170 y actualmente que consten registrados como Air Sinai, aunque no tenga ningún tipo de código de vuelo, ninguna matrícula esté asociada a la compañía. Sabemos que hay 2 Airbus 220 operando para ellos. De hecho, en mi artículo, por ejemplo, en www.ivancastropalacios.com podéis encontrar el artículo sobre Air Sinai y podéis ver perfectamente las fotos de los aviones. Uno estaría pintado con una serie de colores, otro estaría con el fuselaje totalmente en blanco, y actualmente son los aviones que han operado o que operan o que operaban hasta la crisis del COVID-19 para ellos. De hecho, los embarques, por ejemplo, en los aeropuertos de Tel Aviv y del Cairo, se hacen dentro de la propia terminal, de la plataforma, pero en el lugar más alejado. Imagínate cuando secuestran un avión, que lo llevan a un lugar ya seleccionado, donde todos los aeropuertos tienen una plataforma alejada por si hubiera algún tipo de emergencia, pues el avión se sitúa allí, un bus desde la terminal lleva a los pasajeros por plataforma hasta esas famosas jardineras que se llaman, hasta el avión, y embarcas a pie. No está asociado a ningún finger dentro de la terminal, con lo cual lo tienen lo más alejado y lo más discreto posible. Claro, aquí la gran pregunta, querido Iván, es ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué esconder estas aerolíneas hasta el punto de que parezcan fantasmas? Bueno, se piensa que principalmente son pasajeros sensibles, son pasajeros también muy propensos a que puedan sufrir algún tipo de atentado. Es una línea que cubre esta aerolínea, que es una línea aérea, una conexión que tiene más un motivo político que realmente un motivo turístico, ¿no? Es como si España estuviera dividida en dos, se creara una conexión Madrid-Barcelona y fuera como para intentar pues unir esas dos partes de alguna manera, que es más un símbolo político que realmente una conexión, ¿no? Y sería como un puente aéreo, ¿no? Algo rápido y yo creo que es más con ese fin. Pero claro, con todo el terrorismo de hoy en día y todos los ataques a la seguridad que hay en esa zona, pues es una conexión aérea bastante delicada, ¿no? Pero Air Sinai no es la única, digamos, aerolínea o flota de aviones fantasma. Hay bastantes más que vuelan por todo el mundo. Exacto. Tiene un nombre muy sugerente. Se llama Janet Airlines. Y nada más y nada menos dicen que actualmente es la aerolínea secreta de la CIA. Si nos remontamos a agosto del 2013... la CIA hizo unas declaraciones públicas al mundo entero en donde confirmaba por fin la existencia de esas instalaciones militares tan secretas en el desierto de Nevada, que archiconocidas de toda la vida como el Área 51,
no eran oficiales, hasta que de repente la CIA lanzó un comunicado oficial diciendo que eso sí existía, era un lugar donde se desarrollaban los programas más secretos y avanzados de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, a orillas del lago Huron, en ese desierto de Nevada, y que, bueno, pues que las actividades en esa área 51 existen y se dan todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues como toda instalación militar, tiene una serie de trabajadores. En todas las instalaciones militares existen trabajadores militares y civiles, pues siempre es como la base de Rota en España, por ejemplo, ¿no? Tiene una parte militar y trabajadores civiles. Y de alguna forma, claro, hay que trasladar a esos trabajadores civiles todos los días a la base, dado que no tienen permiso, por supuesto, para vivir allí, ¿no? Aquello es tan ultra secreto que van, trabajan y se vuelven a casa. Claro, hay que transportarlos de alguna manera. La seleccionada fue una aerolínea que se llama Janet Airlines. La conocíamos desde hace algunos años, relativamente, pero saltó a la fama el año pasado, o hace casi 2 años, año y medio por ahí, porque de repente sufrió escasez de pilotos. Estábamos, bueno, pues en plena ebullición del mercado de la industria aérea, no todo lo contrario ahora mismo, y pues faltaban pilotos en todos los sitios, las aerolíneas crecían de una manera impresionante y abrumadora, y Janet Airlines buscaba pilotos, ¿no? El Área 51 es un sitio donde prácticamente esas instalaciones jamás se han encontrado en ningún tipo de mapa, no ha habido una imagen oficial que mostrara pues sus pistas de aterrizaje, sus instalaciones. Los satélites del gobierno de los Estados Unidos siempre lo han tapado de alguna manera. Y bueno, el Área 51 es un lugar donde se han desarrollado proyectos tan ultra secretos como por ejemplo el famoso avión espía, el U-2, ese avión que negro con unas alas muy finas que prácticamente pues fotografía el terreno del enemigo a una altitud casi fuera de la atmósfera. Y se desarrollaron muchísimos otros proyectos, ¿no? en la zona. Y bueno, al final lo que hace es que esta base es un centro de alta tecnología ultra mega secreta y de hecho ya sabemos que además es un centro de pruebas nucleares y bueno, pues se desarrollan armas nucleares secretas a día de hoy. Esto nació de una orden presidencial por la época ya del presidente Eisenhower en los años 50 y hoy en día pues sigue funcionando prácticamente como se ideó y como se inició, ¿no? Sobre todo de cara a combatir el ultraenemigo por excelencia, la antigua Unión Soviética, hoy en día la URSS, y se realizan muchos trabajos de tecnología de espionaje, etcétera, y ya ni que contar sobre todo con el tema OVNI hoy en día, ¿no? Todos sabemos que en el Área 51 pues existen muchas pruebas de que se habría desarrollado o se habría estudiado diversa tecnología OVNI, que se habría recogido en diversos accidentes, entre comillas, o objetos voladores no identificados que ingresaron a nuestra atmósfera, se estrellaron en el terreno y fueron recuperados por el ejército de los Estados Unidos y se estudia hoy en día allí, en esas instalaciones, ¿no? Es curioso que para, bueno, unir esta instalación con una de las ciudades más cercanas, pues se necesitaba una aerolínea, ¿no? Se catalogó a Janet Airlines como esa aerolínea perfecta para cubrir estos trayectos y claro, la pregunta era, ¿vamos a llevar una serie de trabajadores a la base a que trabajen y volver a su casa? Hay que llevarlos y traerlos por el aire. Son funcionarios, son trabajadores del Área 51, algunos son militares, otros son civiles, y se decidió que desde el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, ya incluso desde los años 70, fíjate que me remonto ya pues prácticamente 50 años atrás,
se decidió que una aerolínea, en este caso Janet Airlines, hiciera ese transporte, ¿no? Existe, es obvio, tenemos fotografías y pruebas suficientes, opera, está claro, está demostrado, vuela con determinados aviones, por ejemplo, ahora mismo tiene aviones del tipo Boeing 737 Next Generation, y el año pasado necesitaba pilotos alrededor de, con una experiencia como mínimo de 3.000 horas de vuelo. Para trabajar allí tenían que conseguir un permiso que era pues la autorización top secret, traducida prácticamente, era un permiso top secret total, y una de las principales tareas que tiene como aerolínea es transportar desde ese punto A hasta ese punto B, y ese punto B es el Área 51, ¿no? El punto A sería Las Vegas. Casi todos son empleados del gobierno. Existen pasajeros que viajan, que son contratistas, trabajadores de la propia base. El nombre de Janet Airlines no es su nombre oficial, digamos. De hecho, hubo investigaciones que siguieron las raíces de la creación de esta aerolínea. Uno de los principales investigadores de esta aerolínea es Joseph Fisanakis, que es un profesor de estudios de inteligencia y seguridad nacional de la Universidad de Carolina, y lleva muchos años estudiando las operaciones de Janet Airlines. De hecho, él, según su teoría, las letras de Janet corresponderían a las primeras siglas de cada palabra de Just Another Non-Existent Terminal, que en castellano sería tan solo otra terminal inexistente. En inglés se cogió la primera letra de esas palabras, de ese juego de palabras, y se creó Janet Airlines, ¿no? Existe otra posible expresión de donde saldría su nombre también, que es la Joint Air Network for Employee Transportation, que en castellano sería la red aérea conjunta para el transporte de empleados. Al final, pues estos investigadores pues establecieron un poco el origen del nombre basándose en estas expresiones, ¿no? También está demostrado que Janet Airlines está operada por un contratista que se llama AECOM, y este contratista trabajaría para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, opera al menos 6 aviones, modelo 737, el Next Generation, que curiosamente se los compraron a Air China, son de color blanco, y en todos, o prácticamente todos, en medio de ese color blanco del fuselaje, podemos ver una raya roja pintada a lo largo del medio del fuselaje, recorriéndolo transversalmente, y esa raya roja va desde el fuselaje, desde el morro hasta la cola. Y es pues una señal bastante característica para diferenciar los aviones de Janet Airlines, ¿no? No son aviones camuflados, ni mucho menos. Se pueden ver a diario entrando en el aeropuerto de Las Vegas, de ese aeropuerto McCarran. Cuentan en el aeropuerto de Las Vegas con una terminal que es totalmente exclusiva para ellos. Allí se realiza el embarque, el desembarque de estos pues pasajeros un tanto especiales. No embarcan ni desembarcan militares en esta terminal en concreto, sino que son todos trabajadores o funcionarios, ¿no? Y también existen como pasajeros una serie de científicos que están relacionados con esos estudios nucleares que antes te comentaba, y transporta, pues prácticamente, para que te hagas una idea, diariamente unas 1.500 personas desde el Área 51 hasta Las Vegas y viceversa. Todos van a trabajar todos los días y vuelven siempre en el mismo día. Además de los 737, tienen una flota de Beechcraft 1900, tienen 2 aviones como el que opero yo en ambulancia aérea, la Beechcraft de 200 modelo King Air. Voy a tener que echar currículum a ver si me cogen. También tienen algún otro modelo, pero bueno, en concreto son 11 aviones en total en la flota, ¿no? Y tanto los pilotos como los auxiliares de vuelo tienen que tener un entrenamiento especial de seguridad, lo que llaman ellos de máximo secreto. Sus habilitaciones de vuelo son un tanto especiales por motivos de seguridad. No sabemos si esos aviones pues tienen algún
mecanismo de defensa en el aire, distinto al estilo Air Force One, etcétera. No ha llegado hasta ahí la investigación y realmente no se sabe si esos aviones tienen sistemas de defensa pues un tanto añadidos, ¿no? Igual que comentábamos con Air Sinai, que tenía ese código 4 Delta para diferenciarlo, pues Janet Airlines tiene un código de vuelo que son 3 W y un número de vuelo de 3 dígitos. Aunque, bueno, curiosamente la OACI, la Organización Civil de Aviación Internacional, tiene bloqueado ese código de vuelo de 3 W. Es decir, no estaría oficialmente asignado a Janet Airlines ni a ninguna compañía aérea de transporte de pasajeros o carga. Es curioso porque pues una situación choca con la otra, ¿no? No es un código asignado, sin embargo se usa a través de esta aerolínea. Y bueno, pues se le ha preguntado muchas veces a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos si realmente esta aerolínea existía, si era oficial, y siempre ha habido silencio por parte de la Fuerza Aérea. De hecho, en una ocasión el portavoz de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Benjamin Newell, dijo que no se podía confirmar ni desmentir todo lo que estuviera relacionado con instalaciones de pruebas y entrenamiento en el desierto de Nevada. Nunca comentó en concreto el Área 51, él se refería a instalaciones de pruebas y entrenamiento en el desierto de Nevada, y que incluso se dejó caer que podrían existir varias aerolíneas más de características similares que estarían haciendo trabajos similares para el ejército de los Estados Unidos y que estarían desarrollando pues tareas de transporte de personal entre instalaciones secretas, etcétera, ¿no? Hay otra línea confirmada que hace Janet Airlines también, que es desde el aeropuerto McCarran de Las Vegas hasta el campo de pruebas de Tonopah, que es un campo de pruebas de bombas nucleares o de armas nucleares que estaría también en el desierto de Nevada y no estaría muy lejano del Área 51. Serían sus dos principales destinos, ¿no? Y bueno, lo que sabemos hasta hoy, Janet Airlines, pues es la parte demostrada de una infraestructura logística de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. No es la primera vez que América o los Estados Unidos crea una aerolínea secreta. Ahora comentaremos otra ocasión. Y solo tienen una única misión, que es el transporte en exclusiva de personal desde esa ciudad de Las Vegas hasta esas instalaciones del desierto de Nevada. Estas instalaciones oficialmente están bajo supervisión del Departamento de Energía de los Estados Unidos, aunque, bueno, pues en la práctica es cierto que la controlan los militares de forma pura y dura, ¿no? Pero bueno, de forma oficial estarían bajo el Departamento de Energía de los Estados Unidos y de sus órdenes. Para mí es la aerolínea más misteriosa y más enigmática del mundo a día de hoy. Existe alguna otra aerolínea por ahí, pero como todas tampoco estuvo exenta de accidentes aéreos. Por ejemplo, tuvo un único accidente mortal el 14 de marzo del 2004. Una de sus Beechcraft 1900 pues estrelló cerca del aeropuerto del campo de pruebas de Tonopah, y bueno, oficialmente se dijo que se estrelló porque el piloto sufrió una muerte súbita a bordo por un paro cardíaco y se estrelló junto a otras 5 personas que iban en el avión. Lo curioso es que nunca se dijo oficialmente que llevara un copiloto y que si lo llevaba pues no pudo hacer nada. Al fin y al cabo es una incapacitación de un tripulante y los pilotos están entrenados para eso, ¿no? Si muere un piloto pues puede seguir el otro operando tranquilamente. Esta es, Jorge, para mí una de las aerolíneas más misteriosas de nuestro planeta. La pregunta está en el aire, Iván, y creo que seguramente a más de un oyente se le ha pasado por la cabeza. ¿Esos pasajeros o pilotos son esos hermanos mayores venidos de más allá de las estrellas? Los pilotos no lo sé, los pasajeros tampoco lo podríamos saber, o están bien camuflados, no lo sé. Hay mucho misterio alrededor de estas operaciones. Yo creo que muy pocas cosas están demostradas sobre estas aerolíneas y todavía es muy difícil prácticamente obtener información. La información que se obtiene prácticamente es
de sus aterrizajes y despegues en el aeropuerto de Las Vegas, donde todo el mundo puede fotografiar sus aviones. Y bueno, alguna vez han hecho alguna misión especial a lo largo del planeta. Si no recuerdas mal, estas aerolíneas secretas de la CIA se dejaron ver en alguna ocasión por Palma de Mallorca, por ejemplo, que de ahí naciera el famoso episodio de que se estaba llevando, por ejemplo, presos terroristas en secreto a la base de Guantánamo, desde los territorios de Afganistán, Irak, etcétera. Y yo creo que nos los podemos cruzar durante todos los días delante de nuestros ojos y no nos enteraríamos nunca de que están operando para la CIA ni nada, y mucho menos de lo que llevan en su interior, por supuesto. Pero aunque esto parezca un misterio actual, de hecho no lo es. Ya encontramos reportes bastante tiempo atrás de estas aerolíneas fantasma. Sí, yo te quería comentar ya de forma más breve, por ejemplo, no es tan secreta porque la vemos y realmente podemos viajar en ella, pero es una aerolínea muy curiosa, la única aerolínea oficial que hay en Corea del Norte, por ejemplo. Tú que has hablado tanto de Corea del Norte en tus programas, pues existe una aerolínea que se llama Air Koryo, está catalogada como la peor aerolínea del mundo y bueno, es una compañía aérea nacional que creó el régimen de Corea del Norte y está catalogada pues como por la IATA como la peor aerolínea del mundo. Tienen tan solo una estrella. Pero es curioso lo que pasa en su interior, ¿no? Por ejemplo, está totalmente prohibido sacar fotos dentro del avión. Hay muchos turistas que viajan en ella y constantemente son reprendidos por las azafatas para que no saquen fotografías a bordo. Se ven muchos norcoreanos volando dentro principalmente. Hay sobre todo también periodistas, hay muchos hombres de negocios, diplomáticos de China, de Japón, que viajan a Corea del Norte y de vuelta constantemente. Y es una aerolínea que funciona un poco vintage, ¿no? Dicen que se parece a esas aerolíneas de los años 70, donde pues sus azafatas van al estilo de esos trajes antiguos de azafatas de vuelo, sus zapatitos negros de tacón bajo, un vestido azul pues muy normalito. Te da esa sensación, ¿no? Por ejemplo, vuelan actualmente aviones Tupolev 204 de la clase 100, son aviones fabricados en Rusia desde hace casi 20 años aproximadamente, llevan 198 pasajeros, tiene una ruta diaria que une Pekín con Pyongyang y hace aproximadamente unos 8 vuelos semanales en esa ruta, ¿no? Pero mínimo uno al día. También tiene destinos como Shenyang en China, tiene a Vladivostok en Rusia y tiene a Kuala Lumpur en Malasia. Son los 3 únicos países en los que podrías embarcar en un avión directo a Corea del Norte en su aerolínea de bandera. También es curioso que, por ejemplo, te reparten periódicos a bordo en 3 idiomas, te los dan en coreano, en chino, en inglés. Sin embargo, sus azafatas de vuelo y sus tripulaciones solamente hablan coreano, no te saben hablar ni siquiera inglés. Todo está relacionado con su líder supremo, Kim Jong. Llevan sus pines en el lado del corazón, en sus uniformes, etcétera. En los aviones escuchas pues canciones de tipo de amor a la patria, a Corea del Norte, toda esa parafernalia, ¿no?, que siempre hemos visto alrededor del régimen. Hay pues esa exaltación nacionalista dentro de los aviones que es constante. Y es curioso porque dicen que entre los menús que te reparten existen unos menús de hamburguesas con patatas y son muy similares a los de McDonald's. Sin embargo, es prácticamente la misma presentación. Sin embargo, pues por supuesto, no por ningún lado aparece McDonald's. Te traen la hamburguesa en un envoltorio en inglés que pone hamburger y dicen que, bueno, que sabe bastante bien, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero no está mala del todo. Y como te dije antes, es la única aerolínea del mundo prácticamente que está catalogada con una sola estrella.
en ese ranking de calidad que hace la IATA a menudo, ¿no? Y claro, esto está basado pues en función del catering que te dan, de la atención al cliente, así por una serie de casualidades pues llega a convertirse en la peor aerolínea del mundo. No tuvo, al igual que Janet Airlines, solamente tuvo un accidente mortal, aún siendo la peor aerolínea del mundo. Parece ser que sus aviones, que son bastante antiguos, salvo estos Tupolev, sin embargo, están muy bien cuidados. Y en 1983 hubo un accidente donde perdieron la vida 23 personas de esta aerolínea, Air Koryo. Y lo que te digo, tiene pocos aviones, prácticamente son muy antiguos, pero los cuidan muy bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, en resumidas cuentas, la gente que vuela con ellos hasta ahora, de media, se dice que el vuelo es bastante tranquilo y bastante placentero. Ya sabéis, queridos amigos, queridos seguidores, queridos oyentes, cada vez que lleguéis al aeropuerto y vayáis a embarcar, fijaros porque seguramente en un recoveco, en una esquina de alguna pista remota, haya un avión sin logotipo, sin ningún tipo de emblema, sin insignias, sin nada. Quizás sea uno de estos aviones que pertenezcan a estas flotas fantasma. Pero Iván, mi pregunta es, ¿quién financia todo esto? Porque es bien sabido que prácticamente las aerolíneas sobreviven de los billetes, de la publicidad, etcétera, etcétera. Si en este caso no ocurre nada de esto, ¿quién está detrás de esta financiación? Pues sí, en el caso de Corea del Norte está financiada por el régimen, obviamente. En el caso de Janet Airlines está financiada por la CIA, es obvio. En el caso de Air Sinai, los gobiernos de Israel y de Egipto estoy seguro que son... Bueno, de hecho, Egyptair es la dueña 100% de Air Sinai y es prácticamente la que financia. Yo no quería terminar el programa sin comentarte lo que seguro que muchos hemos visto en la televisión, esa famosa película de Mel Gibson que hace de piloto en el Vietnam, que vuela para una aerolínea secreta de la CIA, esa película famosa que se tituló Air America, no sé si tú la viste en alguna ocasión. Sí. Pues esa aerolínea existió. De hecho, la película está basada en las operaciones de la CIA en todos los países alrededor del Vietnam, incluido Vietnam, en esos años 50, cuando se necesitaban cubrir y encubrir muchísimas misiones allá donde los americanos iban, ¿no? Claro, la CIA, por excelencia, era la encargada de hacer siempre el trabajo sucio, pero había que moverse de una manera camuflada. Sobre todo, como te digo, legalmente estaba correcto viajar hasta Vietnam, pero ya era ilegal viajar de Vietnam hacia los países alrededor de Vietnam, ¿no? ¿Y qué se inventaron? Pues nada más y nada menos que una aerolínea. Se llamó Air America, como la propia película indica, y bueno, pues comenzaron a operar, sobre todo antes de ese triunfo comunista, ¿no?, que llevó a los americanos a perder la guerra del Vietnam. Y al final, pues se utilizó en esa guerra, se utilizó en todo el sudeste asiático. Era una forma excelente de meter tropas ilegales en toda la región comunista, donde los americanos no tenían permiso. Operaron muchísimos aviones, el C-46, el Pilatus, el PC-6 Porter, el de Havilland Canada 4, el Caribou, el Hércules 130, el Hércules, el Fairchild 123, un montón de helicópteros también, y hicieron un montón de operaciones. Por ejemplo, desde 1959 a 1962 concentraron sobre todo sus operaciones en Laos, y a partir de 1962 pues se expandieron a muchos más destinos, y además ya no solo era ayuda humanitaria, que también la hacían entre poblados, etcétera, sino que además pues sembraban prácticamente la jungla de agentes secretos, de material de guerra, transportaban refugiados, hacían tareas de reconocimiento, etcétera. A mediados de los años 70 ya llegaron a contar con una flota inmensa de aviones, de hasta 24 aviones de transporte, otros 24 aviones para pistas cortas, 30 helicópteros, y estaban todos basados en Birmania, Camboya, Laos, Tailandia,
tenía más de 300 pilotos y copilotos. En 1970, solamente ese año, transportaron más de 21.000 toneladas de comida al Laos. Los helicópteros hicieron más de 4.000 horas de vuelo. En fin, todo un sinfín de aventuras. Era curioso que hacían, por ejemplo, operaciones de lanzamiento de sacos de arroz, y cuando lanzaban armas a poblados rebeldes, etcétera, se catalogaban como lanzamientos de sacos de arroz más pesados. Y ahí se diferenciaba en el lenguaje cuando pues tiraban armas de cuando tiraban comida, ¿no? Y bueno, esa famosa, para terminar, esa famosa imagen donde se ve un helicóptero subiendo los últimos refugiados en Saigón, cuando los americanos están abandonando la embajada, y ya es cuando los comunistas toman Saigón y los americanos se retiran. Ese helicóptero que está en la azotea, ese helicóptero pertenecía a la flota de Air America, y fue una imagen histórica, ¿no? Que todos pues, sabremos de la imagen de que hablo, ¿no? Y entre otras cosas, pues sí, lo que cuenta la película. Se dedicaron a transportar droga, se dedicaron a transportar opio, con esos traslados financiaban muchísimas de las operaciones de la CIA en el sudeste asiático, y ya en 1976 pues Air America es disuelta para siempre. La CIA nunca reconoció a sus pilotos y a sus empleados como exagentes de la CIA, simplemente los dejó prácticamente tirados y nunca reconoció sus operaciones en Air America, en todo el Vietnam, Laos, etcétera, y es una de las aerolíneas también conocidas, pero más secretas, que han operado a lo largo de nuestro planeta, y sin duda en este programa merecía una mención especial, ¿no? Que por cierto le recomiendo a todo el mundo la película porque es un peliculón. Iván Castro Palacios, como siempre, un verdadero placer que hayas estado en nuestro espacio para traernos un tema tan interesante y que para nosotros, o por lo menos para mí, era desconocido, como son las aerolíneas fantasma. Un auténtico informe enigma de aerolíneas, lo que hemos hecho hoy. Iván, un abrazo y hasta la próxima. Otro grande, Jorge. Gracias por tu invitación y hasta el próximo programa. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue. Diablo Azul es la primera parte de la trilogía Barcelona Mágica de la autora Àngels Gimeno. La protagonista de la trilogía es la propia Barcelona y los sucesos paranormales que ocurren en ella. La editorial Lady Valkyria fue la encargada de su edición en castellano en el año 2004, mientras que la Biblioteca del Congreso de Washington DC realizó una edición en audio y ahora ha salido en catalán con la editorial Omnia Books. En las novelas de Àngels Gimeno se mezclan la intriga, lo paranormal, lo erótico y lo social, casi siempre en su ciudad natal, Barcelona. Sus historias emanan el añejo sabor de la literatura popular de entretenimiento entrelazado con problemáticas reales de actualidad. Durante décadas fue correctora y documentalista de su marido, el también escritor Rafael Barberán, quien firmaba sus novelas de terror, ciencia ficción, bélicas o de vaqueros con el seudónimo de Ralph Barbie. Señor Perkins. Usted debe de ser Thomas Wolfe. Prefiero enterarme de que me rechazan por correo, pero quería conocer al primero que leyó a Hemingway y a F. Scott Fitzgerald y vio que eran unos genios. Los editores de Nueva York odian mi libro. Señor Wolfe, vamos a publicarlo. Max, ella es la señora Bernstein. Señor Perkins. Ella fue la primera en decirme que mis relatos tenían algún valor. Te consideran un genio, que Dios te asista. Ahora que soy un bestseller, me merezco darme a la buena vida. Ya tengo el nuevo libro. Traedlo, chicos. Aquí va. Lo conseguiremos. ¿En cuánto tiempo? 9 meses. Si resistes la tentación de añadir más cosas. Tengo que poder añadir cosas. El libro tiene una extensión de 5.000 páginas. Es mi trabajo, es a lo que me dedico. Para ver crecer a tus hijas solo dispones de esta vida.
Es algo que nos quita el sueño a los editores. ¿Realmente mejoramos los libros o los hacemos diferentes? Hasta que te conocí, nunca en la vida había tenido un amigo. No te imaginas por lo que he tenido que pasar para poder mirarte y no sentir nada. Ángeles Gimeno, bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de saludarte a ti y a tus posibles oyentes, que gracias al podcast se multiplica muchísimo. Me gusta mucho oír los podcasts por la noche, sobre todo, así es como estar leyendo un libro, pero sin molestar, como porque no necesito la luz encendida. Y me aportáis mucha información y muy interesante. ¿Cómo lleváis el confinamiento tanto tú como Ralph? Pues bien, normal. Es una situación casi habitual para nosotros, porque nosotros vivimos en un chaletito ahí en la Costa Dorada, y Rafael tiene su despacho, yo tengo el mío, juntos pero no revueltos trabajamos, y el estar en soledad y un poco aislados ya es forma habitual de vivir. Cada escritor tiene su lugar de encuentro, es decir, allí donde podemos encontrar, valga la redundancia, sus trabajos literarios, ¿no? Pues en Amazon, en librerías de barrio, en el Corte Inglés, en diferentes plataformas de distribución, pero pocos pueden decir que tienen un libro en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Sí, esta novela me pidieron para grabarla, es una cesión totalmente altruista y se grabó para los, lectores hispanohablantes, pero que no pueden acceder a la letra escrita, o sea, ambliopes o ciegos. Y yo, la verdad, estuve encantada de ceder esa novela para grabarla. En muchas ocasiones has dicho que intentas que tus novelas sean entretenidas, pero a la vez decir algo más con ellas, ¿no? Algo más profundo. En este caso, ¿qué quieres decirnos con El Diablo Azul? Bueno, El Diablo Azul es una novela que en realidad se basa en los mitos egipcios de Isis y Osiris, pero trasladado a nuestra ciudad. Yo considero que en la vida de cualquier persona siempre ocurren cosas que podríamos calificar de inverosímiles, pero que son absolutamente ciertas. Y trato de darle a lo que podríamos llamar la metempsicosis o transmigración de las almas, lo vierto en la novela siguiendo un poco la mitología. Pero por otra parte, si el lector no es propicio a estas explicaciones, también siempre doy la explicación posible científica. O sea, el lector puede tomar la historia desde el punto totalmente enigmático, misterioso, o bien buscando la explicación lógica. Esto siempre es el lector el que participa con el autor y saca sus propias conclusiones. Algo que también encontramos muy a menudo en tus novelas es que intentas situarlas, ambientarlas, darle forma a la vida de esos personajes en tu ciudad natal, Barcelona. Bueno, sí, las novelas que tengo editadas hasta ahora han sido centradas en Barcelona, quizá porque es la ciudad donde yo he nacido y donde me muevo con absoluta naturalidad. Pero precisamente tengo también una novela, una de las últimas escritas, inédita aún, que la centro en Madrid, porque de Madrid también conozco bastante. Pero yo creo que las novelas, las que yo escribo, podrías ubicarlas en cualquier ciudad, porque los problemas que yo planteo son tan posibles en Barcelona como en París, Madrid o Londres, o incluso Nueva York. Pero es curioso que si damos a escoger a un escritor entre Barcelona o Madrid, acaba escogiendo la ciudad condal. ¿Tantos misterios esconde? Yo creo que más. Y sí, además tú que eres experto en buscar y desentrañar enigmas, supongo que en Barcelona tienes mucho material, porque hay muchas cosas ocultas en Barcelona, desde ríos subterráneos a montones de cosas. Otro recurso frecuente en tus novelas es el erotismo, pero ¿cómo podemos mezclar esto, por ejemplo, con el mundo de la parapsicología? Bueno, porque en la vida hay de todo. En la vida de cualquier persona hay erotismo y, digamos, hay magia, enigmas, problemas sociales. Yo creo que
Es que en realidad la novela se sintetiza en 2 horas lo que a lo mejor son años de vida. Si tú coges 10 años de tu vida, en esos 10 años han pasado montones de cosas, pero en la novela lo acabas comprimiendo. Aquellos que seguimos tu trabajo literario sabemos que intentas dar más fuerza a la figura de la mujer en tus novelas, y un claro ejemplo lo encontramos en El Diablo Azul con Ada y Mercedes, las 2 figuras principales de la trama. Bueno, todos los personajes tienen su personalidad propia, porque en esta novela concretamente el marido de Mercedes, que es el padre del protagonista, tiene un papel muy importante en la obra. Y aparte de eso tengo otras novelas donde es prácticamente el personaje masculino el protagonista. De todas maneras, claro, yo soy una mujer y evidentemente todo está un poco plasmado desde mi óptica personal. Claro, barriendo para casa. Sí, claro. Mis mujeres nunca son tontas. Encontramos, Ángels, en El Diablo Azul, algo que también te gusta mucho, como es la crónica negra. Sí, o sea, a mí la parte de thriller y policíaco pues me atrae especialmente, sí. Y vaya compañero tienes de viaje como Ralph Barbie. Sí, sí. De todas maneras, él en absoluto ha influido en mis obras. Él, digamos, se entera cuando ya está hecha. Y soy yo quien descarto, cuando más o menos tengo la obra en mente, voy descartando ideas o cambiándolas sobre la marcha. Asesinado por su hermano Set y devuelto a la vida gracias a su esposa Isis, Osiris, rey del más allá, se convertiría en la figura más importante del panteón egipcio, aquella que, con su resurrección, garantizaba una nueva vida tras la muerte. ¿Por qué El Diablo Azul se inspira, en cierta manera, en esta fábula mitológica? Bueno, pues que al leer la novela se descubre, y además se siguen un poco los pasos, porque el personaje, el protagonista, es, digamos, como asesinado, pero vuelve a la vida, suponiendo que vuelva a la vida, porque eso lo ha de descubrir el lector. Sigue un poco bien la historia de Isis y Osiris. Al mismo tiempo, Isis era hermana de Osiris, así que sigue un poco las pautas estas. Bueno, tú ya sabes que desde el tiempo de los griegos no se escribe nada nuevo, solo es dar vueltas sobre ya temas conocidos, lo que cada autor pues le aporta una visión distinta. En esta novela que tengo en mis manos encontramos elementos religiosos y esotéricos a la vez. En esta novela, que como tú mismo has dicho es parte de una trilogía, las otras novelas sí tienen en común los sucesos posiblemente mágicos que se puedan suceder en una ciudad urbanita, moderna, como Barcelona. Pero los temas que se plasman en las novelas son absolutamente diferentes, no tienen nada que ver los unos con los otros. Solamente hay un personaje que sigue fijo en 2 novelas, que es la de una supuesta bruja meiga, que me gustó el personaje, y este sí ha salido en 2 novelas, pero siempre en su trabajo como digamos, no me gusta decir la palabra bruja, pero sí, más o menos en estas cuestiones. ¿Cómo se cierra la trilogía de Barcelona Mágica, Ángels? El Diablo Azul, El Vestido y El Médico en Celo. No, perdón, Como un tiburón. Esta es la trilogía. Conozco un poco de tu trayectoria y eres una persona, digamos, que no estás cerrada del todo a ese mundo paranormal. Todo lo contrario a tu compañero de viaje, Ralph Barbie, que ya ha pasado en varias ocasiones por estos micrófonos, y él siempre es un no rotundo. Si no se puede demostrar mediante la ciencia, no existe. Bueno, él tiene, digamos, en este aspecto, la parte científica tiene mucha influencia sobre él. Yo soy una escéptica, pero entre paréntesis o en suspenso. Ya a estas alturas de mi vida me lo creo todo o no me creo nada. O sea, no digo ni que sí ni que no a nada.
Creo en las posibilidades del ser humano, no en las distintas religiones, pero creo que las personas tenemos un potencial que no sabemos valorar y ni dominar, salvo que a lo mejor sean profesionales que estas cosas pues las controlan mejor. O sea, si una persona que esté en el mundo de la música tiene un oído completo, captará notas que yo soy incapaz de captar y valorará la calidad de un cantante o de un instrumento que a mí me sonarán todos iguales o parecidos. Quiero decir que una persona entrenada tiene muchas más posibilidades de descubrir y ver cosas que los simples mortales. Pero, repito, estoy abierta a todas las posibilidades. Volviendo a la novela y un poco a esa fábula de Isis y Osiris, traspolado a la actualidad sería como una familia desestructurada. ¿Esto es lo mismo que ocurre en El Diablo Azul? Sí, exactamente. Es una familia totalmente desestructurada. Sobre todo el padre de los protagonistas, el pobre hombre se ha muerto, entonces queda todos, la familia queda un poco desmembrada y cada uno va por su cuenta. Sí. Cuando buscamos información sobre El Diablo Azul encontramos diversas portadas. La primera, digamos, de aquel primer lanzamiento 2004-2005 son mariposas y esta última es un dragón. ¿A qué viene este cambio, Àngels? Sí, esta portada, esta imagen es de la ciudad prohibida de Pekín. Son como unas cerámicas que hay allí. En realidad, esta portada corresponde más a la primera edición, porque entonces al hablar con la editorial Omnia Books, hablábamos sobre la cubierta y yo dije, pues mira, esta fue la primera, en la primera edición se puso esta imagen similar. Lo que pasa es que ellos lo han modificado. Pero a mí me parece bien esta portada. Hemos mencionado mucho a Isis, a Osiris, a esta fábula mitológica. Quizás los oyentes ahora crean que estamos hablando de algún libro de mitología egipcia, pero para nada. Pero para salir de esta confusión momentánea, Àngels, háblanos un poquito, muy brevemente, de qué podemos encontrar tras las páginas del Diablo Azul. Bueno, en primer lugar creo que es una novela que se coge con interés porque el estilo es muy ágil, muy rápido y al mismo tiempo pasan cosas. No es una novela de esas de 300 páginas que una vez la has acabado piensas, bueno, me estaban sobrando 150. No, en esta todas las páginas, la acción transcurre con mucho dinamismo y según el lector le gustará más un personaje u otro, pero se mantendrá entretenido durante toda la lectura. Al menos las opiniones que he recibido siempre de lectores es, cojo el libro y no lo puedo soltar. Y a mí eso me gusta. Àngels, para ir encarrilando la recta final, hay escritores que tardan más, otros que tardan menos en escribir una novela, pero ¿cómo podríamos definirte a ti? ¿Quizás eres de tecla rápida? Sí, o sea, yo una vez tengo la idea, me pongo a escribir y soy rápida. Después quizá lo que creo que se pierde más tiempo es en corregirla, pero de escribirla yo lo hago de un tirón. Es como si hiciera un bordado, cojo el entramado, hago las escenas, los capítulos, y una vez la tengo terminada, la repaso pues para descubrir posibles fallos. Pero soy de trabajar rápido, sí, porque a mí la novela me ha de divertir mientras yo la hago. Y si pasara mucho tiempo en ella, acabaría aburriéndome. Y creo que esa sensación se trasladaría al lector. Cuando me hablaste por primera vez de que El Diablo Azul había sido traducido al catalán, noté en ti cierta alegría, cierto orgullo. Sí, bueno, es que, mira, me ha sido muchísimo más fácil publicar en Florida, en los Estados Unidos, y que esta novela enseguida la aceptaron en la Biblioteca del Congreso. Todo eso fueron trámites muy fáciles. En cambio, una vez he traducido la novela al catalán, la he escrito yo misma, he intentado que me la publicaran distintas editoriales y había como no estaban demasiado propicios porque era un libro ya editado. En cambio, Omnia Books, pues digamos, han sido muy receptivos y es una editorial joven. Supongo que es más abierta y lo lleva una mujer y tiene las ideas muy claras.
Querida Àngels, para finalizar nuestra charla, para todo aquel que quiera, ¿dónde pueden adquirir El Diablo Azul tanto en castellano como en catalán? Sí, o sea, en catalán la pueden pedir en cualquier librería. La editorial tiene este servicio de que, o sea, tú en tu librería de proximidad haces el encargo y te la llevan. Después también, si no quieres esto, la puedes adquirir a través de Amazon o en la web de la editorial. Y con respecto al castellano, como están editadas en Estados Unidos, pues hay que pedirla a través de Amazon. Àngels, un placer haber charlado contigo. Te deseamos el mayor de los éxitos. Un abrazo y hasta la próxima. Perfecto. Muchas gracias a ti, ¿eh? Cuídate mucho. Hemos recorrido un largo camino, querido amigo, cruzando océanos, desiertos, viendo cosas que pocos hombres han visto. Y que menos aún van a creer. El fin está ante nosotros. Corren habladurías por toda la tierra. La hora de nuestro juicio está cerca. ¿Qué locura es esta? Es una maldición del infierno. Nos la trae la bruja negra. Se os ha declarado culpables de tratar con el diablo. ¡No, esperad! Ahora. ¡No! Soy Baymain de Blaybrook. Vuestro nombre se ha hecho leyenda. Llevaréis la bruja a Severac. Allí destruiréis sus poderes. ¿Esa es la bruja? No lo veo yo así. Me llevaré a la chica, pero si no es lo que decís, no dejaré que la queméis. No sois como los demás. ¿Creéis que soy una bruja, Bayman? No os engañéis. Ella ve la flaqueza de nuestro corazón. Y lo que ve lo empleará contra nosotros. No os doy miedo. ¿Verdad? Los hombres se preparan para la batalla. Tendrán que alinearse detrás de mí. Ella enfrentará a un hombre contra otro. ¡Deben ser castigados! ¡Acabemos con esto! Necesitamos más agua bendita. Entre los siglos XV y XVIII se desató en toda Europa y América la gran caza de brujas. Prácticamente ningún país escapó a esta obsesión. Tampoco España. Por ejemplo, el episodio más conocido tuvo lugar en un pueblo de los Pirineos navarros, Zurragamundi, que terminó con el procesamiento en 1610 por parte de la Santa Inquisición de 53 personas, 11 de las cuales fueron ejecutadas. Pero no fue el único, y es que quizá cuando hablamos de brujas, el episodio que todos de alguna forma u otra conocemos es el que ocurrió entre enero de 1692 y mayo de 1693 y que pasó a la historia como los juicios de Salem. Y así abrimos nuestro Voces del Más Allá de esta semana. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy bien, mejor que tú. Ya sabemos que Jorge lo vamos a notar un poquito raro con su garganta, ya que ha tenido un pequeño problema, pero tiene voz de tenor esta noche. Hoy cantaré ópera. Sí, hoy nos va a cantar un poco y ya verás, le va a quedar todo muy bien. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que me apetecía muchísimo hablar, que es En tiempo de brujas. Yo lo hemos titulado así en Voces del Más Allá, para poder de verdad desmantelar lo que fueron esos juicios sobre estas mujeres, porque no estamos hablando de brujas, sino de mujeres que al final cayeron muchísimas personas, cayeron incluso hombres y cayeron incluso niños. Así que es una barbaridad lo que esta noche podemos descubrir. Cuando hablamos de brujas, ¿qué entendemos? Porque normalmente, según la historia, siempre las pintan como adoradoras del diablo. Pues no es así. Una simple bruja se le llamaba a cualquier
situación por ejemplo, en lo que hablamos en tiempos de brujas en la parte de Europa, donde nos toca a nosotros. Simples campesinas eran condenadas por brujería por el simple hecho de que sus cosechas no fueran bien. Y si el vecino decía que por culpa de esa campesina esa cosecha no iba bien, se le hacía un juicio rapidito, porque a veces no constaba ni el nombre de las víctimas, que las mandaban a ahorcar porque decían que trataban directamente con el diablo y hacían que esas cosechas aquel año no hubieran ido bien y las culpaban a ellas. Sí, sé que suena horrible pensar que podía ser juzgado y condenado, y no solo a la hoguera, sino a veces te ahorcaban. Tenía que estar el pueblo delante viendo cómo te ahorcaban o te quemaban delante de multitud de personas. Incluso tengo que decir que delante de tus propios hijos hacían que asistieran esos niños y vieran cómo te mataban. Lo peor de todo ya no es eso, sino que a veces esos niños también eran víctimas. Así como a la madre se le condenaba por brujería, a los niños a veces también se los quemaba o ahorcaba delante de todo el mundo. Imagínate qué barbaridad. Estamos hablando de vecinos que te juzgaban porque las cosechas no iban bien, aquel año no habían crecido. También tengo que decir que muchas mujeres de las que fueron condenadas por brujería era simplemente porque habían heredado de sus antepasados pues medicinas alternativas, como lo que es hoy en día la homeopatía. Trabajaban con plantas y hierbas. Pues estas mujeres también habían sido condenadas a pasar por la hoguera o a ser ahorcadas y que vivieran esa atroz barbaridad, porque para mí es una barbaridad el hecho de curar por una planta, pues que te puedan condenar por brujería. Evidentemente que había mujeres que se dedicaban a la brujería, pero a la brujería, ¿qué le podemos llamar? ¿Que adoren al diablo? Tengo que decir que en el siglo XXI veo más gente adorando al propio diablo. Yo he visto a personas delante mío llevar la cruz anticristo, entonces con esa persona que se hubiera hecho. Y cada uno hay que aceptar de lo que es, de la religión que es, de si adora o no adora a quien adore, mientras no te metas en la vida de nadie. Tú puedes adorar a quien te dé la gana. A mí no te voy a juzgar por eso, pero me parece una barbaridad todo lo que se le llegaron a hacer a estas mujeres por hacer cosas diferentes. ¿A qué tenía miedo realmente la Iglesia? Entonces, cuando mi madre de pequeñito me hacía esas ollas con eucalipto y me ponía un trapo y la cabeza dentro, eso también sería brujería. Eso sería brujería, Jorge. Eso sería brujería. Y lo llamamos hoy homeopatía también, o gente que le encanta el mundo de las infusiones, de las hierbas. Fíjate, será por eso que odio tanto yo las hierbas. Porque no sé, es algo que es curioso, pero es una barbaridad, ¿a que sí? Recordad que cuando hemos hablado alguna vez del tarot, dijimos que durante un siglo el tarot estuvo censurado. Evidentemente era algo que era una práctica de brujería claramente, ya que podés ver el futuro con el tarot, y eso estaba considerado, pues imagínate, como algo de brujería totalmente. Se dicen que algunas brujas confesaron, pero es lógico, ¿no, Jorge? Si las torturas que habían, ¿nos puedes refrescar un poco la memoria? ¿Cómo se torturaban a esas mujeres para que hablaran o confesaran? Bueno, los métodos de tortura del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, siempre han sido prácticamente los mismos, ¿no? Empiezan un poquito de forma sutil, bueno, confiesa, si no, y te van enseñando hierros candentes, y ya si finalmente con eso no, pues te podían poner tranquilamente en un potro, te ponían dentro de un sarcófago lleno de clavos, te podían atar a una soga, ponerte de rodillas durante semanas o meses, ir fustigándote, es decir, el dolor más extremo se ha utilizado siempre para obtener una confesión, no solamente en épocas de brujas, cuidado. A día de hoy podemos hablar incluso que en el siglo XX, en el siglo XXI, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando han querido culpar a alguien y que esa persona acepte un delito que no ha cometido, también se someten a estas torturas no tan atroces como las de la Santa Inquisición, pero de hecho, hasta hace muy poquito, hasta que murió Franco, aquí en España teníamos aún el garrote vil, que era algo totalmente devastador. Te sentaban, te ataban el cuello a una especie de argolla y por detrás, con un
¿cómo podríamos decirlo? Bueno, pues con un torno te iban partiendo lo que es la parte de la columna vertebral, ¿no? Es decir, que el tema de las torturas siempre ha sido el mismo. A mayor dolor, a mayor infligión, tú acabarás confesando lo que yo quiera que tú confieses. Entonces ya había personas que cuando esto corría el rumor de lo que te podían llegar a hacer, automáticamente si ya te iban a condenar o te iban a juzgar por ser bruja, ya ni se lo pensaban y decían, sí señores, sí, soy bruja y acabemos cuanto antes, que yo no quiero verme como se vio aquella. Sí, es horrible la historia y saber lo que hay detrás. Lo peor de todo es que no esté documentado. No se sabe exactamente la cifra, pero estamos hablando de 100.000 o 200.000 personas que llegaron a morir. La mayoría eran mujeres, pero no olvidéis que también hubieron hombres. Hombres simplemente es porque eran gays, eran considerados también brujos o porque eran diferentes y aprovechaban y los metían en la hoguera y los ahorcaban. Hombres que habían defendido a estas mujeres por sus creencias, porque eran curanderas o sanadoras, que se llevaban a curar por si tenían a alguien enfermo, las llevaban ahí, pues ellas las sanaban con hierbas, pues también eran consideradas brujas. Lo que queremos hacer y abrir los ojos es de las injusticias y de las muertes tan horribles que tuvieron que vivir estas personas, estas almas, porque eran almas y personas, y lo peor de todo, la imagen de ver a sus hijos delante, cómo las asesinaban, es una imagen horrible, pero que encima los hijos les hicieran lo mismo. Esto no tiene nombre y en muchas películas lo hemos visto. Fíjate, tan curioso como Hansel y Gretel, cuando el padre lleva a los niños al bosque y parece que es que los quiere perder. No es que los quiera perder, los quiere perder porque sabe que su madre está siendo buscada para ser quemada y que los siguientes iban a ser los hijos. Y lo único que hacen es esto. Y entonces en muchas películas sale reflejado muchos detalles de los que realmente se vivió en la historia, que lo hemos vivido hace unos 5 o 6 siglos atrás, que tampoco hace tanto. Hubo unos juicios que para mí no fueron juicios, sino, como dice Jorge, con estas masacres de bueno, que confesaras de que eras bruja, pues me parece, bueno, horrible. Para mí, la verdad es que me ha puesto los pelos de punta saber la historia y saber la verdad de lo que se consideraba una bruja en aquellos tiempos. Pero también todo esto hay que entenderlo en un contexto que también lo vemos a día de hoy, es decir, cuanto más poder tienes, menos era el castigo. Por ejemplo, estamos hablando de brujas que no eran más que libres pensadoras, personas que hacían ungüentos, personas que buscaban plantas, para lo que fuere. Y a partir de aquí, como ibas en contra de los dogmas y las leyes establecidas por la Iglesia, ya eras una bruja. Sin embargo, nos encontramos con el caso de Galileo Galilei, quien defendía las teorías de Copérnico, que Copérnico a la vez defendía de que los planetas giraban alrededor del Sol. No, o sea, estaba en contra de la Iglesia, que decía que Dios era el centro del universo y todo giraba a su alrededor, y Copérnico dijo que no, que mediante sus observaciones se dio cuenta de que los planetas giraban en torno al Sol, que sería un poco el ir en contra de ese teocentrismo, ¿no? Galileo Galilei estaba a favor y bueno, también fue sometido a juicios por el Santo Oficio, por la Santa Inquisición, pero por ser quien era, tan solo tuvo que retratarse de aquella versión y decir que no, que Copérnico estaba equivocado, y bueno, finalmente se le dejó libre, aunque todos sus libros prácticamente fueron quemados. Es decir, depende del estatus social que tú tuvieras, ibas a recibir un castigo o ibas a recibir otro, ¿no? Y así ha ocurrido siempre y así va a seguir ocurriendo. Pues sí, la verdad es que es aterroz. No tenemos que ir muy lejos para saber que hubieron crímenes tan horribles aquí en Cataluña, aquí mismo en Cataluña. Hay constancia de personas que fueron quemadas por brujería. Una de ellas es Francina Redorta, en el 3 de octubre de 1616, la viuda de Miquel Redorta. Esto fue en Lleida, condenada por bruja y metzinera, que se dice bruja y envenenadora. La ahorcaron desnuda de cintura para arriba, como reflejo el escribano del proceso. Suyo es el único dibujo que tenemos de una bruja catalana, que se conserva en el archivo del monasterio del Poblet. ¿Vale? Aquí es la única persona que fue reflejada y está documentado que esta mujer la quemaron por ser bruja, porque decían que era bruja, y imaginaros, es horrible pensar que
que fueron condenadas. Aquí en Cataluña se dice que fueron 400, pero que quede documentado es esta mujer. Tenemos que tener clara una cosa. El tema de las brujas es hoy en día como... ¿Cómo podríamos hacer este símil? Un poco absurdo, ¿no? Pero es real. Como ocurre en las guerras. Él se lleva mal con él y yo tengo que enfrentarme contigo. Pues esto es lo mismo. El tema de las brujas era un vecino o una vecina mal avenida que tenía manía a otra y dijo, pues mira, esta es bruja, ¿no? Y esto es lo... Por eso hacía antes mención a los juicios de Salem. Así ocurrió todo. Eran acusaciones constantes de vecinos a los que se les debía algo de dinero, vecinos que no le gustaba aquel o aquella creía que su marido se entendía con la otra, y que esta es bruja, pues venga, juicio. Si no tal, quemada. Siguiente, ¿quién es bruja? Esta es bruja. Es decir, motivos habían muy pocos, acusaciones muchísimas, pero por aquel entonces el Santo Oficio estaba en pleno auge, estaba motivado, ¿no? Entonces cualquier cosa ya le venía bien. Que también hay que remarcar que la Santa Inquisición no siempre fue lo horrible que nos cuentan. En un principio era como ese brazo judicial de la Iglesia y prácticamente las penas eran nulas o muy livianas. No llegaban a la muerte, ¿no? Pero como siempre todo evoluciona y hace falta que sea un poquito más radical, y aquí vemos a este Santo Oficio dando guerra, dando leña de la buena, ¿no? Lo que vengo a decir es que estas acusaciones prácticamente eran infundadas y sin pruebas, pero a ellos ya les valía para darle una lección al mundo, ¿no? De decir, si se te ocurre en algún momento contradecir a la Iglesia, que es el poder absoluto, que es la única que sabe lo que realmente ocurre, este es tu final, ¿no? O sea, la Iglesia es el poder, Dios es el absoluto, y a partir de aquí no hay nada más. Bueno, aquí en Cataluña, por ejemplo, no fue la Iglesia, sino fueron las fuerzas civiles las que mandaron condenar a estas mujeres que las llamaban brujas. Así que no siempre la Iglesia ha estado detrás. Pero me molesta que en nombre de Dios se haya hecho estas horribles... Por mí han sido asesinatos, es lo que decías tú. Simplemente por tener un vecino que te cayera mal, vas, la juzgas de brujería y ya está. Aquí está claro que fue una matanza horrible. Por lo que tú estás diciendo aquí y ahora, siglos atrás, tú no hubieras tenido ni juicio directamente. O sea, te bajaban ahora mismo a la puerta y te metían fuego. Bruja. Yo, el hecho de poder ver el futuro, como que es lo que hago en mis consultas, ayudar a las personas a ver en lo que piensan las personas, si encontrarán trabajo, si ganarán juicios. Evidentemente, a mí, como dices tú, ni juicio. Y yo creo que ni la matanza de Texas se hubiera hecho tampoco. Conmigo hubieran ido al grano directamente. Hubiera sido muy cruel, hubiera sido algo horrible. Cuando ya veis que yo y el diablo, contra más lejos, mejor. Y siempre digo, no por no creer en el diablo te va a librar de él, pero simplemente que yo lo quiero bien lejitos de mí. Yo tengo otras creencias y vamos, que quede claro, ¿eh? ¿Te suena el nombre, Yolanda, de John Ketchum? No Ketchup, ¿eh? Pues no me suena de nada. Pero seguro que el nombre de Amityville o La Morada del Miedo sí te suena. Eso sí. Vamos a escuchar un momento un tráiler de esa película tan famosa y ahora veremos qué tiene que ver con el mundo de la brujería. Vaya mejor las cosas, tendremos una casa aquí. No podemos comprarnos una casa aquí. Cuando nos vaya mejor las cosas, tendremos una casa increíble y... Es preciosa. Es una casa maravillosa. Seguro que les encantará. Vaya, es un auténtico chollo. ¿Dónde está el truco? Hubo un crimen, un asesinato. ¿En la casa? Varias personas, una familia. Las casas no matan a las personas.
Por una casa y una familia perfecta. Oye, ¿con quién hablas? Con la niña que vive en mi armario. ¿Y cómo se llama? Jodie. ¿Qué ocurre? Imaginaciones mías. ¿Por qué no vuelves a la cama? No puedo dormir. Estoy volviendo loco. A una familia que vivió aquí hace tiempo le pasó lo mismo. Estoy viviendo en su casa. Debemos irnos de aquí, hacer la maleta y marcharnos. Todo lo que tenemos está aquí. Tranquila, mami. Jodie no te va a hacer nada. Pero me ha dicho que el hombre que vive aquí es malo. Dios Todopoderoso, bendice y santifica esta casa. ¡Abre la puerta! ¡No se abre! ¡No puedo! ¡George! Hay algo maligno en mi casa. Bien, ¿por qué decía el tema de esta película? ¿Por qué mostraba este tráiler? A día de hoy podríamos entrar en infinidad de debates de si es real o no es real, aunque ya todas las pruebas apuntan a que el hecho de Amityville sencillamente fue una estrategia por parte de la abogacía de Ronald DeFeo al matar a su familia para declararse, digamos, mentalmente no apto y que lo dejaran en libertad, algo que luego él reconoció y que finalmente no fraguó, ¿no? Pero en estas películas, en estos libros, porque no olvidemos que la historia de Amityville está basada en una novela, y cuando hablamos de una novela no es real. Un ensayo es real, una novela es ficticia. Y está basada en esta novela que se titula La morada del miedo. Bien, ¿qué ocurre? Aquí asegura de que antes de que se construya esta casa en el siglo XVIII, un brujo de Salem llamado John Ketchum escapa a esa quema de brujas y se instala en los terrenos donde a día de hoy está el 112 de la avenida Ocean, más conocido como Amityville. Aquí construye su casa, realiza diversos rituales satánicos de todo tipo, de magia negra durante los años que está ahí, y al fallecer sus acólitos creen que lo mejor es enterrarlo y prenderle fuego a esa casa. Cuando el terreno vuelva a quedar sin ningún tipo de edificación, pero él sí está enterrado allí, se construye la morada del miedo. Y a partir de aquí se lía la de Dios y es Cristo, ¿no? Como sabemos hoy en día, podríamos estar horas y horas aportando pruebas para saber que todo esto fue parte de esa novela y el matrimonio tan famoso Ed y Lorraine Warren lo aprovechan para sacar un beneficio económico adulterando unos hechos que nunca ocurrieron. Pero ¿cuál es el kit de la cuestión? Se utiliza la brujería de nuevo para magnificar una historia de miedo, una historia de dolor. No, sí, estoy de acuerdo con que la brujería se ha hecho y se va a hacer toda la vida. Lo que pasa que antes, pues, yo creo que hubieron más brujos realmente que gente que llegó a hacer cosas horribles. No fueron juzgadas ni condenadas y que los condenados fueron gente que pensaban diferente o simplemente como habías dicho tú, porque un vecino me ha juzgado diciendo que yo era bruja y me han pues condenado a la hoguera o me han condenado a ser ahorcado incluso delante de tus hijos. Pero que la brujería ha existido toda la vida. Pero lo que estoy diciendo que en el siglo XXI se está haciendo muchas veces brujería sin uno darse cuenta de lo que está haciendo. Que tú vas a comprar cualquier cosita en una tienda esotérica y te crees que no va a ocurrir nada, pues estás abriendo una puerta ya a la brujería. Eso se le llama también brujería, que quede claro. Pero también, desde mi punto de vista, se le llama hipocresía y ahora explico el porqué. Siempre que hablamos de brujería tiene que ser personas que de alguna forma o están bautizadas o estaban bajo el yugo de la Iglesia católica, cristiana o otras ramificaciones, da igual. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces hemos visto a los indios nativos americanos alrededor de sus hogueras y hacer bailes, soltar como, bueno, pues con hierbas, cosas de ese estilo, ¿no? Eso también sería brujería. Sin embargo, a ellos no se les quemaba, no se les perseguía por brujería. ¿Por qué? Porque no tenían nada que ver con la Iglesia.
Sí, así es. Depende de qué lugares se escapaban. El lugar donde más se cometió estos crímenes fue en Alemania. Justamente fue en Alemania. Ahí se cometieron muchísimas injusticias contra mujeres que pensaban diferente y ahí se documenta que hubieron entre 20.000 y 25.000 mujeres asesinadas en manos de la Santa Inquisición o de las fuerzas civiles o de lo que sea, pero que fueron asesinadas injustamente por pensar diferente, por ser mujeres libres o simplemente porque al vecino le caías mal, así de claro. Ahora sí vamos a entrar en esta parte más de bruja que tienes, Yolanda. Y es curioso, os tenemos que confesar que este tipo de programa como el de hoy salen de conversaciones que envían los oyentes, ¿no? Y le dicen a Yolanda, hombre, tú que eres un poquito brujilla, ¿no? Tú qué parece que ves, tú qué parece... Entonces, a partir de ahí dices, oye, ¿por qué no hablamos de brujas, no? O sea, de la cosa más absurda, pues aparecen espacios tan bonitos como el de hoy. Vamos a entrar en la parte del tarot. Y la primera consulta viene de una amiga, Virgo, de 39 años. Acaba de conocer a un chico y quiere saber cómo le irá. De nuevo, la primavera, la sangre se altera y el amor llega. Así es, se nota que llega la primavera, lo sé, lo noto en el ambiente. Vamos a ver esta Virgo de 39 años, si esta persona que va a conocer va a ser la persona que la va a hacer feliz, porque todo el mundo necesita estar acompañado siempre y encontrar a alguien. Evidentemente, la soledad está bien, pero un tiempo, que nos acostumbramos y luego es difícil soltar. Bueno, ya para empezar, le sale una persona. Me habla de que es una persona que no se estaría... A ver, ¿cómo le diría yo a esta Virgo? Le sale la carta de la Torre y el loco con el mundo. Me dice que es una persona que ha viajado muchísimo por el mundo. Le da igual estar donde esté él ahora. Él se puede venir, pero igual que venga, se va a ir. Porque me dice que tiene muchas posibilidades con otras personas. Entonces, va y viene. Así que, Virgo, yo con este hombre, sintiéndolo mucho... pero no te veo. De alguna manera sí que me están diciendo que vas a conocer a otras personas. Lo que pasa es que no me gusta cómo las conoces, porque veo que utilizas demasiado el Internet y deberías comenzar a ver personas, pero desde otro punto de vista, conocerlas. Tal vez alguien te presente a alguien, pero tienes que cambiar tu forma de enfocar y de buscar. Esta persona que me sale aquí en el presente es alguien que va y que viene. Incluso te ha dicho que viene y al final no acabe viniendo. ¿Por qué? Porque me dice que tiene más opciones. Me sabe mal, Virgo, decirte esto. Así que, como yo sabía que había una pregunta del amor, vamos a preguntarle a los ángeles del amor para este Virgo si algún día... Yo veo que va a llegar alguien, Hay alguien que puede llegar, puede ser mediante un trabajo, puede ser que incluso conozcas a alguien que valga la pena, pero no lo veo aún que haya llegado. Es algo que tiene que venir. Es alguien que tiene que venir, que puedes conocer incluso mediante Internet, que no pasa nada, pero que será una persona que será bastante diferente a los que tienen. Ahora te dicen, los ángeles del amor, dice, ocúpese de sus problemas familiares. Le están diciendo que te ocupes, no soy yo, Son los ángeles del amor. Te dicen, amor verdadero, ¿vale? Te dice que muy pronto llegará alguien en tu vida que pidas exactamente lo que quieres para que te llegue. ¿Vale? Porque te va a llegar. Y luego te dicen, deja estar esta situación y libérese. Me sabe mal decirte esto, Virgo, pero yo te tengo que avisar. Para eso está el tarot. Para eso muchas mujeres también fueron condenadas. Por poder ver el futuro y avisar a muchas personas de que se podían estar equivocando por dónde iban. Pero el tarot de los ángeles del amor te está diciendo que te va a llegar un nuevo amor y va a ser un amor verdadero. Y va a ser muy pronto, pero te están diciendo exactamente que pidas lo que quieres. Recordad, con el tema de las almas gemelas, dijimos que mediante oraciones y afirmaciones podíamos encontrar a nuestras almas gemelas. Así
que no te desanimes, que ya verás que con esta persona yo no lo veo nada claro, que es una persona que tiene muchas opciones, igual que viene aquí, se puede ir mañana a otro lugar y no sería una persona para quedarse, incluso puede ser que incluso no se quede. También me dicen que vigiles con algún tema económico, que no vayas a tener problemillas y esta persona pues vaya buscando un poco eso. Pero hay una persona nueva que tiene que entrar en tu vida y te traerá mucha felicidad. Vamos ahora con una amiga Escorpio de 39 años. Pregunta por su futuro en general. Aquí intento explicar un poco, porque yo sí conozco a esta persona. Y bueno, hace poquito que ha empezado a trabajar, ella es mamá soltera, está con su peque, las 2 horas, entonces quiere saber si este trabajo va para largo, si lo que le depara el futuro es un poquito mejor de lo que viene arrastrando del pasado. Vamos a mirarles a 39 años, Escorpio, signo de agua. Con ella y su peque, que bueno, que sé lo que es, así que vamos a desearle primero de todo lo mejor, que siempre tenga fuerzas para seguir adelante, que ya con su niña ya te puedo asegurar que siempre las tienes, y vamos a ver qué nos dice el tarot para ella, para que al menos la podamos orientar y le podamos ir. Vamos a ver el mundo laboral, que veo que le preocupa mucho, porque si tienes trabajo y salud, lo tienes todo. Vamos allá. Vamos a ver qué nos dicen. Me habla de un cambio en temas relaciones de papeles. Mira, me habla de papeles, tal vez este cambio que ha hecho, que ha podido firmar al final estos papeles referentes a este trabajo. Mira, yo lo que le tengo que avisar sobre todo a esta Escorpio de 39 años es que en el mundo laboral no veo que le tenga que faltar trabajo, veo que su fuerza y su luz es su hija, pero me dicen que debe tener cuidado con alguien del pasado. Vale, seguramente que pueda ser el padre de su hija, un ex, alguien, porque me habla de alguien del pasado que querrá regresar y me dicen que no viene con buenas intenciones. No es bueno que vuelvas con esa persona, que tengas mucho cuidado, que viene con muchas mentiras, que no podría ser bueno, entonces volveríamos a tropezar con la misma piedra. Mucho cuidado con lo que nos está diciendo aquí el tarot. No volver con nadie del pasado. Me habla de personas nuevas, o de personas nuevas no, que no has estado o que ya te conocen y que lo que te están avisando es, por favor, ten cuidado con esta persona, y lo que debe hacer ella está pidiendo, me irá mejor sí, si no me regresan cosas del pasado. Trabajo, yo la veo trabajando y mucha felicidad con su hija, a pesar de que ha tenido unos cambios bastante bruscos y que su pasado ha sido muy duro, ha vivido experiencias bastante malas en el hogar, ella ha estado bastante deprimida y su vida y su mundo ha tenido que cambiar muchísimo, pero tiene una peca que le da unas fuerzas increíbles. Esta niña ahora la veo muy feliz, está muy bien, lo que necesita ella es encontrarse a sí misma y estar también feliz. Lo único que por favor me dicen eso, hay alguien del pasado que quiere regresar, que por favor no le abra la puerta. Y para terminar, vamos con una consulta un poco distinta a las que estamos acostumbrados. Viene de una amiga de 51 años, perdón, es que mi voz ya no da para más, 51 años, Acuario, y de su hija de 23 años, que es Escorpio. Al parecer, a raíz de hacer una sesión con la tabla de Ouija en sus domicilios, algo está ocurriendo. Parece que no están del todo tranquilos y que de vez en cuando parece que algo molesta por ahí. Y quieren saber si realmente tienen algo o es producto de su subconsciente, producto de su imaginación por el simple hecho de haber hecho la tabla de la Ouija. Vamos allá. Ya siempre digo yo que si queréis hacer la Ouija, no lo hagáis en casas, no lo hagáis, hacerlo en un sitio, pero que no sea en una casa, para que no ocurran estas cosas. Puede ser conscientemente o de producto de tu propia imaginación, o simplemente que haya quedado alguna cosita por ahí y entonces, claro, nos esté molestando, pero vamos a verlo. Así que a la que le ocurre esto es a la hija de 23 años. Parece que es algo que va, según entendí yo, va y viene entre varios miembros de la familia, pero sobre todo se centra en ella, que creo que fue la que grabó esa supuesta psicofonía, y en casa de la hija, al parecer, también ocurren este tipo de fenómenos. Así que podríamos decir que la consulta debería ser quizás más a nivel familiar.
A ver, es complicado, porque aquí hay bastantes personas implicadas. Veo a una mujer que me hablan que tal vez alguien, cuando se hizo la tabla de Ouija, causó un poco de pánico o hizo cosas que no debía utilizando la tabla de Ouija. Parecía que había alguien que decía saber mucho de hacer la tabla de Ouija, pero yo veo que aquí quedó algo entreabierto. ¿Qué puedo decir? ¿Por qué he dicho que veo a muchas personas? Porque veo tanto a un hombre como a una mujer, como que hay una familia que les está implicando en esta situación. Que sea o no por la tabla de Ouija, yo no lo veo que sea así. Yo creo que en la misma sesión ocurrió algo, que se quedó algo abierto, pero que no se hizo bien y ya ha quedado la incógnita de que qué ha podido ocurrir haciendo la tabla de Ouija. Alguien se molestó por algo que pudo pasar en la sesión, entonces yo veo que las cosas no se cerraron bien y esto pues ha quedado de tal manera que ahora sienten que pueda ocurrir cosas en la casa. Yo ver en la casa exactamente no veo, yo creo que son más condicionamientos de las propias personas. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que ocurrió en la sesión les ha quedado grabado y ahora a cualquier cosita sienten que todo lo asemejan o lo llevan a ese terreno. Sinceramente es una situación bastante incómoda, estoy viendo, así que deberían hablar con esta joven, sobre todo con la joven de 23 años, qué es lo que pasó en esta tabla de Ouija, qué es lo que se dijo, que ahora se ha condicionado muchísimo al poder ver. Pero dejadme ver un poquito más, estiramos un poquito más esta lectura con el tarot de las brujas, que lo he traído. Para casos así también me gusta, aunque lo hago con arcanos mayores, me gusta verlo. Entonces vamos a ver qué ocurre, porque después de ver a esta joven, que lo que tiene ahora mismo son condicionamientos por lo que pudo ocurrir, porque yo sobre todo lo veo por el hecho de poder haber visto que en la tabla de Ouija ocurrió algo, o no se hizo bien, no se cerró bien la sesión, entonces ahora han quedado condicionamientos. Vamos a ver qué nos dicen el tarot de las brujas, qué más información. De momento no veo que la casa tenga algo malo, ¿vale? Simplemente que creo que la casa está bien, no deben de sufrir, no les va a ocurrir nada, pero sí que es verdad que me dicen que son personas que debe o que le tienen que decir a su hija que debe de hacer este tipo de trabajo, ¿vale? Sí que me sale una energía, no sé por qué, pero me sale una energía de un hombre que tiene que ver con esta familia y que fue o que hubo un momento, ¿cómo te diría yo?, bastante cruel y que esas energías corren mucho por la casa. Me hablan de un hombre, puede ser una figura paternal, puede ser una figura paternal de tanto de padre, de abuelo, lo que sea, pero sí que me habla de una energía de hombre donde aquí sí que veo que podría haber alguna energía, sin por eso entre el Ouija y lo que esté pasando en esa casa, pues tengan esas sensaciones. Pero en principio pueden estar bastante tranquilos. Yo creo que fueron condicionamientos a raíz de hacer esa tabla de Ouija, que ellos no están bien. He visto que están mal, que están incómodos, realmente lo están pasando mal, pero sí que corre una energía de ahí, pero ya te digo, yo veo como una energía pero masculina, donde podría ser que percibieran eso, pero también me está marcando un poco de dolor, me está marcando bastante dolor. Bien, con esto llegamos al final del Voces del Más Allá de esta semana. Hablando de voces, está la mía como para tirar cohetes. Ahora sí, antes de terminar, Yolanda, volvemos a hablar brevemente de ese taller. ¿Veis? Es que no hay forma. De ese taller de tarot que se hace la semana próxima y que además finalmente, porque mucha gente lo ha pedido, incluso lo retransmitiremos online para aquellos que no puedan venir físicamente al centro. Recordad que los que no podáis asistir porque no sois de aquí, de la comarca de Girona, del Gironès, de la Costa Brava, pues podéis hacerlo online. Podéis pedir información de cómo hacer este curso, que se va a hacer el 28 de marzo. O sea, estamos hablando de ya, falta una semanita para que se haga este taller de tarot, donde os voy a dar todos mis conocimientos del mundo del tarot, os lo voy a enseñar a vosotros para que vosotros también podáis hacer lo mismo y poder ver cosas que creo que el mundo del tarot es tan amplio. No se queda nada por no ver, así que, lo que pasa es que necesita sus estudios y se necesita practicar muchísimo, pero para eso estaré yo, para hacer de guía. Así que recordad, el 28 de marzo se hace un taller,
Los que queráis hacerlo online podéis preguntar igualmente información al 647-552-954 y si no por Instagram en Yolanda Martínez 544. Yolanda, hasta la semana que viene y espero tener la voz como Dios manda y no como la tengo hoy. Sí, estás para ir a hacer un concierto ahora mismo. Hasta la semana que viene.